Mira, yo tengo elementos, porque lo conversé con él hace un año cuando dio la conferencia de prensa, no solo para presumir su inocencia, sino para afirmar que esto es un abuso y un montaje. Te lo digo con absoluta claridad. Es muy arriesgado, Emilio. No, te lo digo con absoluta claridad. Un abuso puede ser un montaje. No tengo duda. Luego sale Calderón, algo sí. que tampoco se dice mucho, pero que es verdad, Emilio, que el propio Chapo Guzmán decía lo mismo. O sea, fue acusado por el Sí, Chapo Guzmán y sí. por Calderón de Ambas, que sí. entonces estaba vinculado con los Arellano Félix. Uno de ellos dijo que demuestre su inocencia. Ah, caray. Y entonces la presunción de inocencia. Está mal, estoy de acuerdo. ¿Sabes tú que se regresaron con esa frase, estas personas, a la Inquisición? Oye, que demuestre que no es bruja. Ah, caray. ¿Y cómo le va a hacer? Nomás faltó, tírenla a un río. La percepción de inseguridad era mayor en el tiempo del PAN, era mayor, mucho mayor en el tiempo del PRI, y bajó, si uno lo compara, si es esa comparativa, Azucena. Fíjate que sí se queda muy en evidencia lo selectivo de la justicia. El caso de Ernesto Rufo, desde la metodología de derechos humanos, lo que sucede se llama tratos crueles, inhumanos y degradantes. El proceso no tiene nada que ver con debido proceso o presunción de inocencia. Se le cambió el juez, porque el primer juez no encontró elementos de culpabilidad. Se le tiene recluido en un centro de alta seguridad. Es un centro que es para narcotraficantes, delincuentes. Incluso si tú ves la tipificación de ley para qué son ese tipo de reclusiones, no corresponde Está en a... el altiplano, ¿verdad? Está en el altiplano, antes conocido como Almoleya. Los primeros días que estuvo recluido, estuvo en una celda sin energía eléctrica. Él tiene un padecimiento para dormir, necesita una máquina que no pudo utilizar varios días. El medicamento ha sido interrumpido. Es un hombre de 74 años. Solo con esa edad tendría que estar, por ejemplo, en arresto domiciliario. Solo con eso. Y la verdad de las cosas es que hay una, en mi opinión, una actitud política del régimen. Yo creo que en el caso de Rufo se siente un precedente muy peligroso de persecución a opositores. Y el caso de Ernesto Rufo es un caso emblemático, pero contrasta notablemente, al ser el primer gobernador de oposición, con lo que no sucede en los casos de Marina Patricia, en los casos de Rufo, en los casos de Américo Villarreal, o incluso en la línea de investigación que hemos comentado acá en tu programa, Azucena, varias veces, sobre la industria del huachicol, que es un mecanismo de financiación para Morena. Ahora resulta que Rufo es el que financia las campañas de Morena. Ahora resulta que Rufo controla las aduanas. Ahora resulta que pareciera que tuviera... O sea, lo que señala es que Rufo es parte de una red de huachicol, que tampoco yo me atrevería a decir que es falso. Simplemente quisiera pensar que hay otros involucrados que también tendrían que ser llamados. Mira, yo tengo elementos, porque lo conversé con él hace un año cuando dio la conferencia de prensa, no solo para presumir su inocencia, sino para afirmar que esto es un abuso y un montaje. Te lo digo con absoluta claridad. Es muy arriesgado, Emilio. No, te lo digo con absoluta claridad. Un abuso puede ser un montaje. No tengo duda de que él, en la específica, incluso, no solo hizo una conferencia de prensa, él fue a la fiscalía, Azucena. No solo tengo duda, no tengo duda de su inocencia, sino tengo absoluta certeza de que esto se llama administración de venganza. Rubén, ¿qué dices? A ver, yo creo que son varias cosas. La primera es el tema de la presunción de inocencia. Es bien importante que haya un debido proceso, que haya pruebas concluyentes y que no se brinquen, digamos, pasos en esta indagatoria y en resolver el asunto. Segundo, el tema del huachicol como fenómeno delictivo existe. Es más, hay estudios que dicen que la tercera parte del combustible que se consume en el país es del huachicol. Por lo tanto, pues es algo que está inundando nuestro país y lo tenemos desde el que ingresa como contrabando hasta el que se pincha en las redes, como lo que sucede en el estado de Hidalgo. La tercera es, Rufo Appel es un hombre al cual se le debe tener en la prisión del altiplano. Yo creo que no. Yo creo que no. Ya dijo Emilio, su edad 74 años. Y otros de los señalados sí están en prisión domiciliaria. Sí les dieron esa... Sí, resultó que eran unos... Perdón, voy a usar la palabra. Tiene 84 años. Y están en prisión domiciliaria. Adultos muy mayores, ajá. Sí. Y tienen, creo que, brazalete. Tercera, él no dio muestras de querer huir ni escapar. Estaba en su casa, se presentó. Y yo creo que la jueza en este caso, debió haber ponderado eso. Todo eso. Para no darle prisión preventiva y no veo por qué en el altiplano. La verdad no veo por qué en el altiplano. O sea, una cosa es el fondo, que entiendo, bueno, pues hay que esperar, ¿no? Respecto a lo que diga la autoridad, pero esa es la forma de tratar a Ernesto Rufo, es la forma en la que avanzó la autoridad. Forma también es fondo, ¿no? Aquí, y en muchos casos. Termino diciendo. El nuevo sistema penal acusatorio fue diseñado para que el menor número de gente estuviera en prisión preventiva. Así fue diseñado. Y entonces los estándares de prueba a lo mejor no son muy altos. Pero este es un abuso contra una persona que en el futuro se puede repetir contra todos, ¿eh? Y hay muchos casos
que después se regrese el asunto. Lo que yo no entiendo es la parte en donde para la oposición la presunción de inocencia aplica y para otros casos no. Por ejemplo, nosotros decimos, a ver, las acusaciones que se han dicho mucho en esta mesa en contra del gobernador de Tamaulipas, en contra del gobernador de Sinaloa, cualquiera que sea. No se han hecho en esta mesa, lo dijo Estados Unidos. Prácticamente Rocha Moya en particular. Por ejemplo, pero de Tamaulipas el caso, ¿no? Incluso en este momento de Rocha Moya también le asiste la presunción de inocencia. Nadie ha visto las pruebas. Hay una afirmación de Estados Unidos, o que nadie está diciendo que no existan las pruebas. Yo no me consta ni que existen ni que no existen, pero el gobierno tiene que probar para superar la presunción de inocencia, tiene que ser oído, vencido en juicio a través de un debido proceso. Estamos todos de acuerdo. En este caso de Rufo, por eso yo digo, la oposición para unos temas, y eso ojalá me lo puedan aclarar, cómo la presunción de inocencia y en otros casos no aplica. Pero a Rufo, la jueza... voltear la tortilla? A ver. Ok, la oposición dice la presunción de inocencia en el caso de Rufo, pero no de Rocha, no de Marina del Pilar, no de tal. ¿Y por qué no están siendo tratados igual por las autoridades? Porque acá deriva de una investigación, Azucena, en donde hay pruebas contundentes. Yo decía hace una semana bueno, aquí, no sé, yo no que la Fiscalía presentó, la Fiscalía presentó más de 100 elementos de prueba. Por eso tardaron cuántos días, aunque fue virtual, duró muchos días la audiencia. Y una jueza, que aunque sí fue electa, tiene carrera judicial, o sea, no es una persona improvisada, como se ha tratado de poner en algunos medios, y ella tiene la carrera judicial y determinó que había elementos suficientes en este momento para sujetarlo a un proceso, porque consideró que los elementos de prueba acreditan que se cometió el delito, que son de delincuencia organizada, de hidrocarburos, etcétera, otra serie de delitos, y que hay elementos para presumir en este momento la participación de Rufo en la comisión de esos delitos. Correcto. Como que pues era socio de la empresa que importaba, de muchas, que hacía transferencias, que recibía recursos económicos, etcétera, y esos elementos son los que consideró. Para mí, hay que esperar. La jueza va a determinar, pues sí, pero no puedes prejuzgar. No puedes prejuzgar. Hay elementos para que esté sujeto a proceso. A ver, este fin de semana vimos a Rubén Rocha Moya bailando. Bailando. Y Ernesto... la mejor muestra de lo que hace, sí, la impunidad absoluta. No podemos saber qué está haciendo porque está en el altiplano. Para que alguien llegue al altiplano se tiene que cubrir ciertas características. Que se pueda evadir, que sea tanta su peligrosidad que ese lugar sea el único para custodiarlo. De esas dos características no las tiene Ernesto Rufo. 3, que sea importante que no se comunique con su banda delictiva por violenta. Entonces, no veo por qué Ernesto Rufo esté en el altiplano con lo que eso significa. Sí veo que eso dificulta que él pueda tener una buena defensa, porque para que entre un abogado ahí, el proceso es larguísimo. Veo que se le aísla de su familia completamente. Entonces creo que ahí hay un exceso grande. Mira, Susana, estamos en una ruta de muchos actos de violencia en el país y parece que esto sirvió para distraer un poquito la atención. Bueno, Zacatecas, sí. Tabasco con cabezas tiradas en las calles, que por cierto Lauritzel Castillo no quería que se difundieran esas imágenes allá en el Senado. Lo que pasó en San Luis Potosí, lo que pasó en Oaxaca con este periodista que mataron. Alejandro Darío. Entonces, así es. Veracruz. Todos los días en este país, y el gobierno apuesta a que se nos olvide. Bueno, pero no va a suceder. Y además, bueno, pues este tema de Ernesto Rufo siempre nos va a recordar los otros. O sea, es como... Pero además las denuncias, ahorita lo platicamos, lo insistimos. Y la presidenta habló ya del caso de Ernesto Rufo, si les parece. Escuchamos a la presidenta, abordamos el tema y cambiamos el asunto. La presidenta Claudia Sheinbaum habla justo sobre el caso de Ernesto Rufo. Yo le quiero preguntar si su gobierno, como digo, tomando en cuenta las palabras de Jorge Romero, usa políticamente las instituciones de justicia de la falso, oposición. Absolutamente falso. Y la Fiscalía pues dio muchísimas pruebas de este caso. Muchísimas, pero además no es solamente el exgobernador, sino por lo menos 8 detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano, a las y a los mexicanos. Gracias, doctora. Es lo que dice la presidenta. Bueno, pues no es político, dice la presidenta. Pues sí. Pues sí, como diría Carlos Marín, si dijera lo contrario sería nota. Pues sí. Y que hay otras personas detenidas, lo que también es cierto. O sea, hay gente también de aduanas detenidas en esta investigación. Mira, yo honestamente creo que el caso de Rufo está plagado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. No solo hay una fundada duda de por qué cambiaron de jueza a jueza. Por cierto, esa jueza fue la que liberó un preso que Omar García Harfuch había estado presumiendo. Habrá que revisar con qué criterios. Pero la ley establece muy claramente cuáles son los criterios para poner una persona
persona en un reclusorio de alta seguridad. Te dice, mira, tienen que ser de alta peligrosidad, liderazgos violentos, riesgo extrema de fuga y amenaza para la seguridad institucional. Rufo no solo no se fue, mostró señales de cooperación. Él hizo una conferencia, él fue a la fiscalía, él presentó la denuncia. O sea, ninguno de esos elementos se actualiza. ¿Y por qué creo que hay señales claramente de venganza? Porque lo que tiene Rufo era un permiso de importación de combustibles y forma parte de una empresa, pero el caso que lo hace distinto es que es un gobernador emblemático de oposición. Yo honestamente creo que este régimen pasó una línea. Y todas las personas que estén en condición de una empresa que pueda ser revisada por el SAT o por la autoridad, por lo que quieran, incluso presunción de culpabilidad, porque te pueden cerrar las cuentas porque quieren, están ahora en riesgo. Y por eso me parece tan delicado, no solo el tema de la salud de Rufo, ahí la responsabilidad de lo que le pasa a Rufo tiene que ver directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, directamente. Habla de culpabilidad la presidenta, termino, habla de culpabilidad, ya lo culpó. Y Morena sale nado sincronizado cuando ni siquiera ha terminado. Es que lo que ustedes hacen se llama administración de venganza. A ver, si yo acabo de decir aquí que hay que esperar. Pero si entonces, la presidenta dijo eso, Israel, ver, ya lo culpó la presidenta. Oye, ¿no será, Emilio, que la peligrosidad fue determinada por los propios dichos de Calderón, ¿no? Que yo aquí mencioné hace 8 días. Ahora Calderón es tu fuente. No, a ver, es tu fuente. Yo creo que tal vez hay elementos. Esto sí es nota. No sé, para Israel Calderón es fuente. Buenísimo. No les gusta que les diga, dale, no les gusta que les recuerde que su propio correligionario, cuando era presidente, bueno, eso es y cierto, él dijo, eso es cierto. pues oigan, él le entregó el estado de Baja California a los Arellano Félix. Y luego sale algo que tampoco se dice mucho, pero que es verdad, Emilio, que el propio Chapo Guzmán decía lo mismo. O sea, fue acusado por el Chapo Guzmán y por Calderón de que estaba vinculado con los Arellano Félix. Ambas, correcto. ¿Por qué decidió la jueza eso? Yo no tengo los elementos, no conozco los datos que ella consideró para mandarlo al altiplano. Lo que sí sé es que dijo que había elementos para acreditar la comisión de un delito y que en ese delito había la posibilidad de que él hubiera participado. Cierto que Felipe Calderón señaló de tener vínculos con los Félix Arellano y que el Chapo lo había mencionado también. Con los Arellano Félix, perdón. A ver, primera, Felipe Calderón no es mi correligionario. Eso lo hay que aclarar. Bueno, no, pero digo de Rufo. Yo me refiero a Rufo. No soy de Emilio. Tampoco mío, como lo he aclarado. Bueno, Segunda no cosa. A ver, ¿estamos en un Estado de Derecho o no estamos en un Estado de Derecho? Esa es la pregunta. Te voy a decir por qué, Azucena. Flaco favor le hace Morena a la Fiscalía General de la República. Si tú ves cómo actuaron, por ejemplo, en la sesión de la Comisión Permanente, pues están usando ese foro para atacar a un partido político, para atacar a la oposición. Entonces, ellos mismos lo están convirtiendo en un tema con esa tesitura, una tesitura política. O sea, Morena lo hace. Segundo, alguno de ellos dijo que demuestre su inocencia. Ah, caray. Y entonces la presunción de inocencia. Está mal, estoy de acuerdo. ¿Sabes tú que se regresaron con esa frase, estas personas, a la Inquisición? Oye, que demuestre que no es bruja. Ah, caray. ¿Y cómo le va a hacer? Nomás faltó, tírenla a un río. Si flota. Eso pasaba, sí, es real. Sí. Si Evidente, flota no era. No, si flota era y si no flota no era, pues ya se murió. A ver, en el Senado de la República tú sabes que cada quien se hace responsable de lo que para dice. Terminar, esa no es la posición te voy a decir, de Morena. espérame, te voy a decir. No, sí es. No es la porque los posición de juntan a Morena, es todos, mentira. los juntan a todos y les dicen qué hacer. No y es porque cierto. tienen voceros oficiales. Y porque esos voceros oficiales responden a ese grupo polpotiano que tiene Morena para dar instrucciones contra periodistas, para dar instrucciones contra opositores, para dar instrucciones contra empresarios. Eso es la verdad. Ahora, lo siguiente, Azucena. Insisto, la presunción de inocencia, ¿dónde quedó? El debido proceso, ¿dónde quedó? Por otro lado, se tiene que indagar todo lo del huachicol. Este es el 1%, de la acusación total de huachicol. Ese es el 1%. Y tercero, ¿qué relación tienen tus argumentos, Israel, con que esté esta persona en Almoloya? Es que un expresidente dijo... Dije quizás. Y luego pero ese es el problema. Está tratando de legitimar. No, pues el problema es que el problema lo es dijo el presidente lo de su notable propio es partido. que lo citen en todo caso. Déjame Dije, decirle, a lo mejor, lo ¿qué tal? notable es Era que el presidente lo de su propio notable partido, es que ahora, seguramente lo conocía. Para ti y para Claudia Sheinbaum, Felipe es una fuente autorizada. Es notable. Déjame o habla acabar. sin... Aguanta, o Carmen. habla nada más así Aguanta. porque... Sí lo dijo Felipe Calderón. Déjame acabar. Olvídate que sea una fuente o no. Lo dijo. A ver, eso primero es notable. Ahora Hay que sí, preguntarle, ahora doctor, sí. ¿por qué lo dijo? A ver, ¿me dejas hablar? Pues sí, hay que preguntarle. Lo notable es que ahora es una fuente autorizada cuando llevan años denostándolo. Segundo, yo sí te puedo decir por qué lo dijo. Es una cita de Jorge Cepeda Patterson, porque lo pone entrecomillada. Y esa cita es por la misma cosa del Mayo. Contexto, porque siempre es bueno el texto en el contexto. A ver, fue como decía AMLO, debes de darle el crédito No, al perdóname, presidente eso Manuel. lo digo desde que doy clases hace 30 años, Mira, carnalito. ahí está el tuit. Segundo. Ahí está el tuit, comillas.
Rufo dilapidó esa gubernatura. Jorge Fernández Menéndez. Esa es la cita. Espérame, entregaron Baja California a los Arillanos, cierro comillas, @Jorge Fernández Menéndez. Es lo que estoy diciendo. Pero la puso Felipe Calderón, o sea, dándole como la aprobación a lo que dijo. Segundo. Hace suyo el comentario. Ese contexto se hizo en el marco de que Rufo celebraba la salida de Felipe y Margarita de Acción Nacional. No importa. No, sí importa. No importa. Entonces por venganza uno puede decir lo que sea del otro. Pues es probable. Para mí, pues perdona, no. para mí Felipe Calderón no es una fuente autorizada. Si para ustedes lo es, está bien. Pues también para mí no. Hay que esperar. Para mí, está bien, Que pero resuelva el tercero. Tercero. Morena ha utilizado esto para lograr tan políticamente que ahora hasta pide que Somos México sea auditado por sus cuentas. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Perfecto, que nos auditen, pero a todos. Vamos a hacer una comisión. Pero tiene que ver una cosa con la otra. Porque está siguiendo la línea que está poniendo Rubén de uso político de Morena en este caso. Y por esa razón lo que digo es hagamos una comisión de 3 fiscalistas y 3 abogados para que sepamos de dónde están financiando las campañas de Morena. Las campañas anticipadas. Hagámoslo. Transparencia, yo voto a favor. También Felipe Calderón usó políticamente estas declaraciones. Es probable. O sea, bueno, Rubén. Pues yo no lo voy a defender. Si tú lo quieres defender, adelante. ¿A quién voy a defender? Yo no voy a defender a Felipe. No es mi argumento. Lo que estoy diciendo es No que es mi él argumento. señaló de haber tenido relación con Luis Arellano Félix. Felipe Citando Calderón. a Jorge Fernández Meléndez. Ay, Emilio, no nos vamos a leer la mano. No. O sea, hizo pruebas. Ahí yo no veo. A ver. Ese no es mi argumento. Yo no veo en el tuit que diga error, mentiras. No, lo citó Me así. equivocó. No se ha retractado. O sea, perdón, pero seamos dobles caras no aquí, es de doble cuando cara es para una cosa, cuando es el PAN es Felipe otra. no ha sido una fuente para mí ni lo será. Jamás. Bueno, queda aquí dicho el 27 de julio del 2026. Conste. Rubén. Bueno, antes de pasar a otros temas, déjame insisto en la importancia del Estado de Derecho, que pudiera parecer algo mínimo para algunos, y la importancia de la presunción de inocencia. Para que una persona esté privada de la libertad, tiene que haber certeza De acuerdo. del delito y de la probabilidad de que ese sujeto lo haya cometido. Entonces, todos los otros argumentos que luego se ponen sobre la mesa, es que Felipe Calderón dijo o no dijo, eso no vale en esa resolución. Salvo que haya una carpeta donde haya declarado el señor Felipe Calderón y se haya demostrado que eso es cierto. Entonces, eso es lo que debe estar en la mesa. En el debate. Como debe estar en el debate, si estamos mejorando realmente en materia de seguridad o no estamos mejorando realmente en materia de seguridad. Hace unos días, Azucena, yo vi que los de aquí de Morena festejaron que había mejorado la seguridad según la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Yo vi hasta primeras planas. Nada más hay un problema. Está peor que en tiempos del presidente. No, te lo puedo mostrar con números. Yo también. A ver, te lo demuestro ahorita con números. Te queda un minuto. Me queda un minuto. Dale. Bueno, en el último... 1:10. 1:10, todo eso. Espérame tantito. Entonces, Entonces yo, en lo que tú buscas los datos, yo también analicé. Las personas, lo que voy a decir, lo pueden consultar en internet, es muy fácil. Busquen la ENSU de julio de este año, 2026. Correcto. Chequen la de julio del 2018 y en el tiempo de Calderón no existía el ENSU, estaba el ENVIPE. Pero si uno compara la primera del 2014 que salió respecto del 2013, digamos lo más cercano a Calderón, uno se da cuenta que todos los delitos estaban por encima. La percepción de inseguridad era mayor en el tiempo del PAN, era mayor, mucho mayor en el tiempo del PRI y bajó, si uno lo compara, si hace esa comparativa, Azucena.